Hay una declaración maravillosa que quiero compartir con ustedes en esta ocasión. Es el capítulo 43, libro de Isaías, verso 10, que dice de esta manera: Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios alguno, ni lo será después de mí. Qué maravilloso, qué declaración tan maravillosa en medio de un mundo inmerso, sumido en una profunda oscuridad. Hablando en términos espirituales es tan densa que prácticamente se puede tocar, así como la plaga que Dios trajo sobre el país de Egipto en ese tiempo cuando tuvo que sacar al pueblo de Israel después de haber estado esclavizado en ese país por 430 años. Y así como en la antigüedad, por ejemplo, en la mitología griega, existen tantas falsas deidades, dioses como diosas. ¿Sí? ¿Qué podemos decir de los aztecas en ese tiempo, antes de la venida de los españoles, la invasión de los españoles a nuestro México? De igual manera, en ese tiempo, ellos también estaban inmersos en esa profunda ignorancia, adorando, tributándoles cultos a falsas deidades. Pero en medio de esa oscuridad, este texto y esta declaración, repito, es maravillosa, porque es una declaración categórica que no proviene de una falsa deidad, sino de aquel que creó los cielos y la tierra, y que declara en este versículo que ha levantado al pueblo de Israel como un testigo fiel, que proclama ante un mundo cegado que fuera de él no existe otro Dios. Voy a usar este término, durante el tiempo en que Dios ha habitado la eternidad, porque en la eternidad no existe el tiempo. Pero dando el Señor, porque Él está en todo lugar, nunca termina en tiempo y en distancia, Él lo llena todo. Y entonces, durante ese periodo, ¿sí?, en que Dios ha habitado la eternidad, dice, no he conocido a alguien, a otro Dios fuera de mí, no he conocido a un Dios que por lo menos haya sido formado, ¿sí? Dice, no hay Dios fuera de mí, ni lo será. Antes de mí, dice, no fue formado Dios alguno, ni lo será después de mí. Y es una declaración maravillosa que hasta este día el pueblo de Israel, como el primer testigo fiel, simbolizado en Moisés, ante un mundo declara que el único Dios verdadero es el Dios de ellos, porque ellos tuvieron el privilegio de escuchar su voz allá en el monte de Sinaí, cuando el Señor habló a Moisés, cuando habló a un pueblo apercibido. 3 días antes lavaron sus vestidos, no se contaminaron con relaciones sexuales para estar apercibidos al pie de ese monte en el cual el Señor tendría que hablar con ellos. Es el único pueblo, pudiéramos decir, es la única religión, para que me entiendan, aunque el judaísmo no es una religión, sino, mejor dicho, es una vida entregada, es una vida de la mano de Dios. Pero es la única fe que está fundamentada no solamente en la palabra de Dios, sino en hechos reales. Ellos escucharon la voz de Dios. A nosotros los mexicanos nos han engañado que la guadalupana que vino al Tepeyac y que se apareció y que Juan Diego allá en el año 1531 es una vil mentira. ¿Por qué? Porque es un personaje inventado por los españoles con un propósito. ¿El propósito de qué? Como ha sido siempre. Nuestro México ha sido traicionado por sus políticos, pero no solamente por sus políticos, sino también por sus dirigentes religiosos. Y pensar en México, pensar en un mexicano, alguien pensará que el mexicano es un ser idólatra que se postra a cualquier imagen, a cualquier palo, ¿verdad? Como pudiera ser el Santísimo Sacramento y cosas así, ¿no? La imagen del sol. O que el mexicano es guadalupano. Quiero decirles que los mexicanos, así como hay hombres y mujeres que creen en esas cosas, también habemos hombres y mujeres que tuvimos el privilegio
de haber conocido al Dios de Israel, al Dios que está declarando en este versículo que fuera de Él no hay otro Dios. El Dios en quien nosotros hemos puesto nuestra confianza no conoce a otro Dios fuera de Él, porque no lo hay, no existe, no existe. El único Dios, creador del cielo y de la tierra, creador del universo, es el mismo que vino a esta vida, porque Dios no es cobarde. Si tú supieras que tu hijo tiene un problema, ¿por qué tendrías que, en este caso, ¿sí? ¿Acaso Dios sería cobarde en mandar a su hijo sabiendo que lo van a matar? El versículo dice, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, dice, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Que ha dado a su Hijo. Isaías 54 dice, di mi cuerpo a los heridores y a aquellos que me mesaban la barba. Queda a entender, entregué mi cuerpo. El Hijo es el único cuerpo que existe en Dios. Jesucristo es la manifestación más grande de amor para el ser humano. No hay dos dioses, no hay tres dioses. Jesucristo es uno y uno su nombre. Esa luz maravillosa venía a este mundo. Es la luz que alumbra a todo ser humano, a todo hombre que viene a esta vida. En este mundo necesitamos la luz del entendimiento sencillamente para poder abrirnos paso entre la humanidad. Aquel que tiene un oficio, aquel que tiene una profesión, aquel que necesita la luz del entendimiento, no solamente para creer en Él y saber por dónde dirigirnos, como dice el Señor en su palabra, yo soy el camino y la verdad y la vida. Fuera de este personaje maravilloso, no existe otro camino que pueda llevarnos de regreso al paraíso perdido. Eso solamente se puede encontrar en Jesucristo el Señor. Y así como el testigo fiel, el Israel fiel, que declara a un mundo que el único Dios verdadero es Dios de ellos, el Dios de Israel, así el segundo testigo, que es la iglesia, simbolizada en Elías, el profeta de fuego. Nosotros también declaramos ante un mundo que el Dios de Israel es el único Dios que existe, y fuera de ese Dios maravilloso no hay alguien más que nos pueda salvar, que nos pueda proveer, que nos pueda ayudar en nuestros problemas, en nuestras angustias. Él es el único a quien nosotros debemos de acudir. Así es que en esta tarde yo les invito a que consideren este versículo. Una vez más el Señor dice, ustedes son mis testigos. Y nosotros testificamos ante un mundo que el único Dios verdadero es el Dios de Israel, que vino a esta vida, murió, resucitó, y somos testigos de su resurrección por la sencilla razón que se ha operado una transformación, una operación maravillosa en nuestra vida. Y ninguno de nosotros pudiera ser lo que fue ayer, lo que fue allá. ¿Por qué? Porque vino el Señor y no solamente nos dijo o nos mostró que Él es el camino, sino que se operó en nosotros una transformación maravillosa, y por eso es que sostenemos que Jesucristo es el único Dios, el Dios verdadero y la vida eterna, como lo declara Juan en capítulo 5, verso 20. ¿Sí? Jesucristo es el único Dios, el Dios verdadero y la vida eterna. Así es que no caminemos más en oscuridad. Hay una luz maravillosa que nos puede guiar. Hay un versículo que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En medio de esta densa oscuridad, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? La luz de su palabra. Dios les bendiga, pues. Dios les guarde ahora y siempre. Amén y amén.